Hola, estamos en un nuevo intento para iniciar este súper directo, este súper potente directo con Remey. A ver si es posible que todo funcione y podamos seguir de una el directo hablando sobre ética. A ver si estamos, estamos en el aire, nunca mejor dicho. Estamos en el aire. Yo le he mandado otra solicitud. Mm, mm, Me dice Remake que no funciona. La verdad es que sería una putada que no pudiésemos hacer el directo. Porque hicimos la prueba, hicimos. Sí, siempre para hacer estos directos, pues antes nos encontramos haciendo pues prueba de sonido, de imagen, de conexión, bueno, lo básico. Y en este caso hicimos lo mismo, pero parece que por lo que sea no puede. A ver si ahora es posible. Antonio accepta. I ara! Molt bé! Por fin, por fin, por fin. Gràcies. Oh, pues bueno, pues Pues sí. muchas disculpas, no sé qué ocurría exactamente, porque la solicitud la había enviado. Mm. Sí, 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 Ujú. lo vi, lo vi. Ya, ya, ya. Bueno, por aquí estamos, con gran alegría, con gran Bien, alegría. bien, bien. Fin. Bueno, nada, pues lo primero de todo decir que con Remey hablamos, siempre hablamos en catalán, ahora estamos hablando en castellano porque, bueno, así también lo hemos acordado y que, bueno, que así de entrada pues se me hace un poco raro, ¿no? El hecho de cambiar de idioma de esta forma, pero bueno, a fin de cuentas pues es el segundo directo que hacemos, el primero ya estuvimos haciéndolo hace cosa de un año, hablando sobre hermenéutica y en este caso pues para hablar sobre ética. Así que muchas gracias, Renei. A vosotros, oye, por poder compartir estas ideas y estas reflexiones sobre el tiempo que nos toca vivir. Sí, sí. Mm Bien. -hmm. Pues no sé, como ya llevamos un poco de retraso, pues bueno, Sí. el tema es que os puedo ir comentando pues la noción que tiene Nussbaum del tratamiento de la inteligencia de las emociones, ¿no? A partir de diversos libros y bueno, pues estaría bien que cuando te parezca, pues me interrumpes Mm o comentas o preguntas lo que te parezca más -hmm. idóneo. ¿Eh? Sí, Sí. bueno, primero de todo, agradecer a las personas que lo estáis viendo este directo ahora mismo y las personas que lo veis en diferido, como siempre es un placer y siempre con este objetivo de difundir pues pensamiento desde distintos ángulos y con un sentido crítico también. Y como no, también pues agradecer a Remey, con quien hace años que nos conocemos y es compañera de yoga y por lo tanto, y bueno, y también bueno, como muy bien veréis, es una gran difusora, una gran pedagoga de filosofía en general y yo creo que también pues de conceptos que parecen abstractos o a veces obtusos, difíciles de entender y bueno, veréis que es muy fácil gracias a la exposición de Remey. Y en este caso, para hablar sobre ética y filosofía en el siglo XXI, dado que, y según Marta Nussbaum, es importante esto, dado que es un momento, pues, de hecho, cuando estuvimos hablando para hacer este directo, no estábamos en el momento en el que estamos ahora, Remey? Sí, sí. Que, bueno, que estábamos, podemos decirlo, pues estábamos ante momentos de incertidumbre
o de dificultad a nivel global y tal, pero ahora parece que ha aumentado, estamos yendo un paso más allá y justo se está dando esta coincidencia en la que estamos haciendo pues este directo hablando sobre ética y la propuesta de Nussbaum, que como muy bien nos explicará pues Remey, que me parece pues sumamente interesante para poder abordar el momento actual también desde una perspectiva justamente ética. Así que muchas gracias por todo y ve, y andaban. Bien, pues bueno, Dani ya nos ha ido notando que lo vamos a concretar en el tema de Martha Nussbaum y en especial el tema de la inteligencia de las emociones, ¿no? Centraríamos pues la exposición un poco en valorar la importancia que tienen las emociones, que las emociones tienen un sentido, tienen una inteligencia y que por lo tanto han de ser integradas en la filosofía y también en la educación en general, ¿no? Pues bueno, a modo de introducción, primero indicar por qué son importantes las emociones, ¿no? Porque resulta que en el ámbito del pensamiento estas siempre están presentes, ¿no? Hay un libro de Marta que se titula precisamente Paisajes del pensamiento y es que las emociones vienen a ser ese paisaje que siempre acompaña al pensamiento, porque el pensamiento, digamos que no es inocuo, está pleno de valoraciones. Constantemente, cuando pensamos, valoramos que nos agrada, que nos desagrada, siempre estamos valorando y por lo tanto las emociones están presentes ahí. Cuando hablamos de emociones estamos refiriéndonos al terreno afectivo. Existe una distinción entre lo que es una pasión, una emoción, un sentimiento, ¿no? Digamos que las pasiones son más fuertes y duraderas, ¿no? Las emociones son fuertes pero más puntuales, de tal manera que se puede decir que una emoción es como un momento puntual dentro de una pasión, y luego los sentimientos que digamos son más duraderos pero que no son tan fuertes como emociones, ¿no? O sea, esto es en general la vida emocional, ¿no? La vida, digamos, afectiva propiamente, ¿no? Y esa vida afectiva siempre acompaña al pensamiento, siempre. Por eso es tan importante, ¿no? Y claro, también añadir que las emociones tienen un sentido y una inteligencia, ¿no? ¿Sentido por qué? Pues porque son un modo de reaccionar frente a un entorno, un modo de reaccionar que nos ayuda a vivir, ¿no? Y claro, ese modo de reaccionar siempre está relacionado con unos conocimientos previos, digamos que con unas creencias y con aquello que hemos vivido y nos han enseñado y con nuestra propia historia de vida, ¿no? Bien, entonces, pues eso, que tienen esa inteligencia, no son azarosas, tienen pleno sentido. Y luego, pues que claro, si acabamos de decir que hay una inteligencia, indudablemente las tenemos que integrar. ¿Integrar dónde? Pues en general en la filosofía, ¿no? Porque nos ayudará a comprendernos mejor y especialmente en el terreno de la ética y la política, ¿no? Porque en esos terrenos siempre estamos formando juicios y claro, esos juicios valorativos, si ya están impregnados de emociones, ¿no? Pues no van a permitir que nuestros juicios sean correctos, ¿no? Hay que distinguir qué tipo de emociones pues nos pueden permitir un equilibrio, ¿no? En esas argumentaciones y decisiones éticas y que otros pues tergiversan el sentido de esos juicios, ¿no? Por tanto, es necesario incluirlos, sobre todo en ética, política y en educación, que afortunadamente hoy en día pues ya se está hablando mucho de inteligencia emocional, afortunadamente. Pues bueno, un poco el resumen es eso de qué vamos a hablar, ¿no? Sí. Sí, si me permites. Bueno, esto lo decía también Blaise Pascal, ¿no? Decía pues que el corazón tiene razones, tiene sí, razones que la razón no conoce, ¿no? Sí, sí. ¿No? Y también por otro lado, claro, teniendo en cuenta pues la propuesta de Nussbaum también apunta directamente hacia algo que muy bien has señalado, ¿no? Que es volver a poner en el eje, digamos, en el eje, en el debate académico o en
o digamos en el ámbito pues del pensamiento, no la importancia de la emoción o de las emociones cuando justamente hace pues no sé 50, 60 años ya se estaba pensando, o sea, estábamos ya como de alguna forma llegando pues a esa idea tan positivista de que bueno, de que ya no habría el impedimento para pensar de forma lógica y coherente, el impedimento emocional, ¿no? O sea, que ya sería como un poco pues el hecho de poder soltar ese lastre, ¿no? Que también por otro lado pues se vincula o se vinculaba pues sobre todo pues a la emocionalidad de la mujer, a la cuestión de la histeria, etcétera, ¿no? Y entonces de pronto es como que ha ido dando un giro a lo largo de los años y estamos pues ahora a día de hoy pues más que nunca se está, como muy bien decías, ¿no? Pues se está viendo, se está teniendo en cuenta la gran importancia que tiene el mundo emocional, el campo emocional. Y luego pues tenemos, como muy bien sabemos, pues con Daniel Goleman, por ejemplo, ¿no? Este libro La inteligencia emocional que salió a principios de los 90, o tenemos pues también la gran difusión que hizo Eduard Punset, ¿no? Con todo lo que es el viaje de las emociones, etcétera, ¿no? Es decir, que es un momento también sumamente importante o interesante para tener justamente pues presente el mundo emocional, ¿no? Pues sí, pues ciertamente, ¿no? El terreno de la psicología ya se ha puesto desde hace unos años, ¿no? Bueno, anteriormente en el conductismo hubiese sido impensable, ¿no? Pero pues ahora ya sí que estamos. Y en el terreno de la filosofía yo diría que se está expandiendo, ¿no? Porque bien, con Marta Nussbaum últimamente se están ya traduciendo muchos libros al castellano, incluso al catalán, ¿no? Que pues es totalmente novedoso, ¿no? Verlos allí en las librerías, ¿no? Y bueno, comentaros un poco para introducir el pensamiento de Marta Nussbaum, ¿no? Para que sepáis quién es, ¿no? Pues que es una filósofa estadounidense que nació en el año 47, ¿no? Por lo tanto tiene unos 76 años, ¿no? Y que bueno, pues sus estudios iniciales eran del campo del teatro, de las lenguas clásicas y que más tarde, ¿no? Se adentró en el terreno de la filosofía, ¿no? Y qué bien, pues que tiene numerosos libros, la temática que le interesa pues es el tema de desarrollo de capacidades, también el tema de la libertad de conciencia, de derechos de mujeres, derechos de los animales, la jurisprudencia, son ámbitos diversos de interés, ¿no? Y que bueno, en sus libros el proceder, ¿cuál es? Pues es un proceder dialéctico, ¿eh? Básicamente los libros en que me centraré de Marta Nussbaum serán pues la terapia del deseo, ¿vale? Los paisaje del pensamiento y la fragilidad del bien. Y el proceder es dialéctico, es decir, va incorporando datos que provienen de ámbitos diversos de la filosofía, en especial pues la filosofía griega, ¿no? Y comparándolos con la filosofía actual, pero también datos que provienen de la jurisprudencia, provienen de ciencias, de la etología, por ejemplo, del terreno de conducta animal, ¿no? Los va incorporando y abriendo pues nuevos terrenos, nuevos enfoques precisamente en la filosofía. Pues ese es un poco su proceder, ¿no? Y bueno, es de encomiar, ¿no? Que precisamente en Estados Unidos, que a veces solemos etiquetarlo como un pensamiento como muy basado en un liberalismo extremo, etcétera, ¿no? Que también se adhiere a ese tipo de valores más propios de la cultura occidental y en particular de la cultura clásica, ¿no? Bueno, y como el tema a tratar es el de las emociones, ¿cómo empezar? Pues un poco desmantelando tópicos, ¿no? Que nos vamos a ocupar de esos tópicos. ¿Más frecuentes cuáles son? Pues bueno, las emociones. Que es hablar de un terreno que es irracional, ¿no? Pero ¿cómo controlar las emociones, no? Hay tópicos incluso opuestos, que si las emociones es como nuestra parte más animal, que a ver, claro, ¿cómo controlar a un animal? Otros, por el contrario, dicen que no, que los animales no tienen sentimientos ni emociones. Claro, tópicos antagónicos, pero que existen, ¿no? O tópicos que las emociones, pues que no son incontrolables, no las vamos a poder controlar, que nos esclavizan por completo, ¿no? Y bueno, pues precisamente vamos a ocupar de desmantelar todos esos tópicos, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo hacerlo?
pues lo vamos a realizar basándonos en argumentos y basándonos también en ejemplos, ¿no? Y en datos que provienen de etología y de todo ese saber que arranca ya en las tragedias griegas, ¿no? En el teatro y en la misma filosofía. En particular, ¿en qué escuelas de filosofía? Pues en escuelas aristotélicas y escuelas helenísticas, tan al gusto de Nussbaum. ¿Por qué estas escuelas? Pues no es casual, porque son aquellas en las que se acepta que las emociones tienen componentes cognoscitivos. Claro, si tienen componentes cognoscitivos significa pues que se pueden aprender, ¿vale? Se pueden modificar, se pueden eliminar incluso las emociones, claro, y ese tipo de tratamientos nos interesa, ¿no? Porque, bueno, eso de que somos esclavos de las emociones ya no podremos decirlo, ¿no? O que son irracionales tampoco, porque tienen componentes cognitivos, ¿no? O sea, vamos a desmantelar los tópicos, ¿vale? Bueno, en particular, ¿qué escuela? ¿A qué escuelas se refiere mayoritariamente Nussbaum, ¿no? Pues aunque trata Aristóteles, el epicureísmo, el escepticismo y el estoicismo, aquellas por las que muestra más predilección son por la aristotélica y por el estoicismo, aunque más propiamente su postura es neoestoica, ¿vale? Es decir, acepta solo determinados puntos del estoicismo, ¿no? Y bueno, ahora, pues para tratarlo tendremos que adentrarnos un poco en esas escuelas, ¿eh? Pues la idea es... Si me permites, antes de seguir, perdona, claro, aquí también es interesante, o sea, como muy bien has expuesto, ¿no? Tenemos por un lado el hecho de que, bueno, todo lo que es la emoción, ¿no? Este debate eterno, ¿no? Entre lo que es cultura y lo que es naturaleza, ¿no? Y en qué grado, pues, las emociones son aprendidas o más bien es algo, pues, de orden genético o incluso, pues, no sé, pues, filogenético, ¿no? En relación, pues, a la especie, ¿no? A la que pertenecemos, etcétera, ¿no? Y por otro lado también resaltaría también la disputa, ¿no? O sea, el enfrentamiento también bueno, que ya desarrollaremos, pero que se produce también en relación al pensamiento platónico, ¿no? O sea, el pensamiento de este mundo, digamos, ideal a partir del cual, pues, del idealismo, ¿no? En general, pues, todo lo que es la tradición, ¿no? Y como Nussbaum también arremete con fuerza para poder decir, no, es que justamente estamos intentando poder entender las emociones para poder eliminar o poder, digamos, ¿cómo decirlo?, subyugar, ¿no? Aquellas que, bueno, que son negativas o que tienen tintes, pues, de conflicto o de malestar, etcétera, y potenciar justamente las otras, ¿no? Y este sería un debate también aquí muy, muy interesante, ¿no? Sin duda, sí. Ese debate entre lo que, digamos, que es innato o lo que es adquirido mediante la cultura, pero bueno, iremos viendo cómo los mismos epicúreos distinguen entre los apetitos, por ejemplo, o la sexualidad, sí, pues son naturales, necesitamos comer, pero claro, ¿qué comamos? Una necesidad real la hay, ¿no? Pero hay necesidades superfluas. Podemos satisfacer el hambre simplemente comiendo pan y queso, ¿no? O podemos crear la necesidad de ir a un banquete, que eso ya es una necesidad totalmente creada, ¿no? Y que ya generará de esas creencias previas, ¿no? Que está en nuestra mano controlar, ¿no? O sea, dentro del debate hay argumentos que ya están en los mismos epicúreos que nos permitirán dilucidar la parte que corresponde a cada elemento, ¿no? A lo innato, a lo adquirido, podremos realizar, ¿no? Y yendo ya un poco más de lleno a estas escuelas, si empezamos por las escuelas helenísticas, en particular por el epicureísmo, pues ya diríamos que en esta escuela, y en realidad en las otras también, ¿no? Siempre hay una influencia socrática. Influencia socrática sobre un ideal de hombre.
el hombre ideal para muchos griegos es el hombre libre, el hombre sabio, y es aquel que tiene un autodominio. Ese es el hombre ideal. También hay un ideal de felicidad, que también veremos. Pero claro, como el ideal es el de ese autodominio, en muchas escuelas, epicureísmo, estoicismo, escepticismo, se opta en muchas por intentar eliminar, y digo eliminar, las emociones. Y cuando no eliminar, controlar al máximo. No es lo mismo que en el aristotelismo. En el aristotelismo no se llega a tanto porque el ideal de felicidad es la vida contemplativa y más bien se aceptan las emociones, se buscará un término medio en el aristotelismo, pero en las escuelas helenísticas, como las emociones son contrarias a esa, digamos, que imperturbabilidad que se busca, esa tranquilidad, pues se pretende eliminarlas. ¿Y cómo eliminarlas? Pues como ya hemos dicho que las emociones tienen componentes cognitivos y por tanto están vinculadas a creencias y a datos biográficos, pues penetrando esas creencias, desmontando las creencias, ¿no? Pues también se llega a un sentido, a una felicidad que consiste en la tranquilidad, ¿vale? Busca la tranquilidad. Bien. La apogé, ¿no? Entonces, Perdona, esto, la apogé, ¿no? Estaríamos hablando de la apogé. Eudaimonía, dirían. O daimonía. Felicidad. ¿Y qué es la felicidad para un epicúreo? La felicidad se encuentra en el placer. Cuidado que esto lleva a muchos malentendidos ya en su propia época, porque se los tildaba de los puercos, los tocinos epicúreos, ¿no? Porque un cerdo se alimenta de todo, como si los epicúreos pretendiesen buscar cualquier placer es válido, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Exacto. Porque, en fin, ¿qué es un placer para un epicúreo? Un placer es la ausencia de dolor, ¿vale? Exacto. Entonces somos un compuesto de cuerpo, alma, y entonces el simple hecho de que no tengamos ningún dolor corporal o aponía ya significa estar en un placer. El simple hecho de que no tengamos ningún dolor anímico o mental, ataraxia, ya es estar en placer. Por tanto, esa es la búsqueda de un epicúreo, esa tranquilidad total, ¿no? Y eso es el placer, ¿no? Si no necesitamos ir a banquetes, esas no son necesidades reales, sí, pues eso, llenar el plato cada día y ya estaremos satisfechos con referencia al cuerpo, ¿no? Y evitar el dolor, que hay una serie de fármacos que ya estaban en disposición en su época que permitían pues aminorar o liberarnos del dolor físico. Ahora, el tipo de dolor que es más difícil, ¿no?, de erradicar es precisamente el dolor mental, emocional, y precisamente la filosofía de los epicúreos se destinaba a ello. Era una especie de fármaco contra el dolor mental, todo aquello que nos desestabiliza, ¿no? En especial los miedos. La filosofía de los epicúreos es un tetrafármaco, porque hay 4 grandes ámbitos que provocan dolor, ¿no? Miedos, pues el miedo a los dioses, a todo el ámbito religioso, el miedo al destino, el miedo a la muerte y el miedo a cumplir necesidades, ¿no? Toda la filosofía se encamina a ello, ¿no? Y bueno, ya si quisiésemos, ya nos podríamos pasar el resto del tiempo detallando cada uno de sus miedos para el que tienen toda una argumentación. De hecho, tienen toda una física, que es una física materialista, atomista, y tienen una teoría del conocimiento que fundamenta esa eliminación de las creencias, ¿no? Pero en realidad a los epicúreos lo que les interesa es la vida práctica, es decir, más que teorizar, les interesan son los argumentos en la medida que permiten esa tranquilidad y esa felicidad. Dicen, vano es el argumento que no contribuye a hacernos más felices. La teoría por la teoría no, la curiosidad por la curiosidad no tenemos que deambular, en esto se diferenciaría respecto al aristotelismo, ¿no? Que permite una investigación mucho más libre, no.
en los epicúreos la praxis es fundamental y precisamente para conseguirlo se valían de una vida comunitaria. La escuela epicúrea no era una escuela a la que se iba unas horas, sino que era una escuela en la que se residía y en la que uno convivía con otros y así aprendía, ¿vale? Pues bueno, por aquí irá el enfoque epicúreo, para conseguir pues eliminar las pasiones, las emociones. En los estoicos, pues, ¿qué encontraríamos? También el mismo ideal de imperturbabilidad, de búsqueda de la felicidad. La felicidad se consigue siguiendo el destino, es decir, los epicúreos creen en el azar, los estoicos en el destino, pero el hombre sabio sabe seguir el destino y puede dejar de llevarse por las emociones que nos esclavizan, ¿no? Entonces existe ese ideal y que está también sustentado de nuevo en una física, en una teoría del conocimiento por parte de los estoicos, que ya digo que es diferente, ¿no? Unos creen en el azar, otros en el destino, aunque ambos son materialistas también. Pues bueno, por ahí ya van las apreciaciones de ambos y los escépticos, ¿no? Pues bueno, los escépticos también pretenden liberarse de las emociones porque simplemente invalidan cualquier creencia, ¿no? No hay nada cierto, como no hay nada cierto, ya no des vueltas en tu cabeza sobre tal o cual emoción porque la creencia en la que sustenta tampoco es firme, pues luego ya no tiene lugar ninguna preocupación para un escéptico, aunque bueno, tiene sus contradicciones la escuela escéptica, ¿no? Pero van por ahí, eliminar emociones, ¿vale? Bueno, a todo esto, si me permites, no, todo esto es muy interesante. Yo creo que, bueno, nos van justamente, toma como modelo pues este momento, ¿no? El momento helenístico, recordemos así muy rápidamente, es el momento en el que Alejandro Magno, principal impulsor de la difusión y de la expansión de la ciudad-estado, del modelo griego, ¿no? Que hasta aquel momento pues estaba establecido pues en la península ática, ¿no? Y a partir de ese momento pues Alejandro Magno... Dime. No, continúa. No, Alejandro Magno, pues esto, pues un discípulo de Aristóteles, pues expande el modelo griego, ¿no? Y se produce pues digamos, este encuentro civilizatorio entre Oriente y Occidente, uno de los momentos a nivel histórico pues más potentes, más interesantes, y justamente pues es un momento que con este cruce, digamos, de caminos aparece el helenismo que viene de Helene, que es justamente pues esto, ¿no? La palabra común, o sea, la cultura común, se expande pues más allá de las fronteras griegas y hace que se produzca también una sensación de incertidumbre o de dificultad, ¿no? ante la globalización, la primera globalización así importante que se tiene pues presente. Y por lo tanto yo creo que Nussbaum recoge pues como modelo, como muy bien has dicho, pues también su formación es clásica, pero también hace lo trae al presente, ¿no? Que de alguna forma estamos también en esta lógica o en esta inercia de la globalización ante momentos también de mucha incertidumbre o de mucha, no sé, ¿no? Mucha dificultad, y que justamente, pues, como muy bien decías, también pues atendiendo términos o conceptos como el de justicia, el de multiculturalidad, etcétera, ella pues trae algo como muy presente, que es el hecho de que, bueno, el mundo emocional o la cuestión emocional, la importancia que tiene, y que, como muy bien estás exponiendo, pues coge como modelo pues estas tres escuelas o estas cuatro escuelas, teniendo en cuenta también el aristotelismo, y que la utiliza también para poner para poner el foco en cómo podemos educar o reeducar las emociones, ¿no? Para que sirvan a un propósito más elevado o universal, ¿no? Porque ella habla del bien universal, ¿no? En este caso.
pues bueno, lleva razón en que es una época de expansión máxima, la época de Alejandro Magno, ¿no? Y de incertidumbre, ¿no? Y que cada escuela va recogiendo esos elementos, ¿no? Que pueden o que permiten, ¿no? Una mayor tranquilidad ante esas incertidumbres. Ciertamente, corresponde a esa época, sí, sí, sí. Y bueno, pues al hilo de lo que estábamos comentando, ¿no? De ver esos componentes, digamos, cognitivos, ¿no? De valoración y esos componentes incluso vitales, ¿no? Pues ir viendo que en diferentes culturas la forma de manifestar las emociones puede ser incluso totalmente divergente, ¿no? Para poner dos ejemplos, pues veamos, la antropología nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, los Ifaluk en Micronesia, ¿no? Pues cuando existe algún infortunio porque algún familiar ha muerto, ¿no? Pues llegan a decir que es bueno llorar grande, llorar fuerte, ¿no? Porque si no se llora, pues ese malestar, esa angustia queda dentro y luego más fácilmente enfermamos. Eso en la Micronesia. Pero en cambio en Bali, cuando existe un infortunio, justamente lo que se propone es lo contrario, ¿no? Intentar compensarlo con alegría, porque de lo contrario el cuerpo se debilita y los espíritus pueden penetrar en uno mismo y llegar a lo mismo que es la enfermedad. O sea, dos modos realmente opuestos y que esa manifestación de la emoción depende de esa cultura en la que uno se encuentra. Y para buscar otro, pues, ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Que es una mixtura. En Estados Unidos se propicia y cuando hay algún infortunio, pues que se llore, pero moderadamente, porque luego uno tiene que incorporarse a la vida diaria y al trabajo, ¿no? Es decir, para incorporarse mejor, preferiblemente pasar por esta pena, pero controladamente, ¿no? Claro, claro. Entonces, la manifestación de la emoción es totalmente diferente en estos tres ámbitos, por buscar contrastes, ¿no? Y luego para ver que hay toda una historia vital, ¿no? Pues ir viendo también cómo surgen las emociones, ¿no? Desde la infancia hasta la adultez, ¿no? Por ejemplo, para Nussbaum unas de las primeras emociones son el miedo, la angustia, ¿no? Que tendrán relación con el sentirse amenazado, ¿no? O, digamos, desprotegido. El niño siente miedo o angustia cuando se siente desprotegido, ¿no? O bien la ira, cuando alguien entorpece su bienestar, o el agradecimiento, al revés, ¿no? Cuando siente que es atendido. Aparece ya en la primera infancia, ¿no? En ocasiones aparece también la vergüenza, cuando el niño siente alguna incapacidad, alguna debilidad, pues también aparece la vergüenza, o su opuesto, ¿no? Aquel niño, ¿no? Que se enardece con lo que sabe hacer, ¿no? Pues también aparece conforme pues su entorno ha estado propiciando ese enardecimiento del niño, ¿no? O sea, van apareciendo en relación a esa historia vital, ¿no? Esas son las primeras emociones. Y luego, bueno, luego hay emociones, digamos que destructivas, y tendremos que explicar por qué, y emociones, las destructivas, evidentemente, para Nussbaum habrá que algunas eliminarlas o algunas, digamos que atenuarlas, ¿no? Emociones destructivas, ¿como cuáles? Como la cólera, ¿Qué es la cólera? Pues sí, es un modo de reaccionar, digamos, en el que hay enfado, un gran enfado e incluso violencia, ¿no? La cólera no siempre ha estado mal vista. Por ejemplo, en el mundo griego y en el romano, pues en el ámbito militar se propiciaba la cólera, porque era una manera de motivar a los soldados, ¿no? Se les arengaba para que tuviesen cólera, ¿no? Y la cólera era percibida pues como algo viril y que insuflaba ánimos, ¿no? Y como una miel, porque ya presentía la futura victoria sobre los enemigos, ¿no? La cólera era bien vista, ¿no? En fin, por eso digo que no siempre ha estado mal vista, ¿no? Pero claro, la cólera tiene esos elementos destructivos, precisamente esa parte de violencia, ¿no?
Ahora bien, erradicar completamente la cólera. Claro, la cólera tiene un componente de enfado, que si le restas la violencia, el enfado, digamos que es lícito también, ¿no? Porque cuando Se estimula, existe ¿no? una situación injusta, el hecho de que nos mostremos indiferentes nos propicia la inacción. Y claro, delante de una injusticia tampoco podemos permitirla, ¿no? Es decir, tampoco se trata de eliminarla completamente, sino de recortarla, ¿no? encauzarla. ¿no? Sí, sí. Pues bueno, esa es una emoción destructiva. Otra emoción destructiva son los celos. Porque sentir celos pues significa que aquella persona por la que se siente celos a la vez se la ama y se la odia a la vez, ¿no? Y es destructiva por diversas razones, ¿no? Porque claro, si se siente celos por esa persona, uno siente que una parte de su propio yo se derrumba, porque aquella que amamos, pues hacemos proyectos en relación a la vida con esa persona, ¿no? Luego esa persona forma parte de nosotros mismos y se acaba derrumbando una parte de nuestro propio yo. Entonces, por eso es una emoción destructiva, los celos, ¿no? El asco, una emoción poco tratada, ¿no? Que tiene componentes viscerales, ¿no? Porque sentimos asco por aquello que creemos que nos puede como contaminar, ¿no? Y tiene relación con olores, con la putrefacción, con aquello que nos resulta desagradable, ¿no? Con aquello que está vinculado a nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Pero claro, ¿por qué es tan pernicioso el asco? Porque en ocasiones sale a colación en determinados juicios éticos. En particular, se ha usado históricamente contra determinados colectivos, ¿no? Bajo los judíos. Sí, los judíos, homosexuales, se ha utilizado. Misoginia, homosexuales, primero se les ha denigrado, ¿no? Primero se rebaja, digamos, sus atributos, incluso a los judíos, ¿no? Pues previamente se les privaba de sus bienes y de necesidad de limpiarse, y cuando se les había privado, entonces se fomentaba esa imagen de suciedad, en el caso de los judíos, ¿no? Para así poder invalidar, ¿no? Y poder tener ese tipo de emociones que les permitían, pues eso, todo tipo de aberraciones que se produjeron contra los judíos, ¿no? Y eso los mismos generales nazis que lloraban ante las cuitas de Werther, ¿no? Lloraban por Werther, por un personaje literario, y en cambio pues se permitía todo tipo de atrocidades con esos colectivos, ¿no? Esto es muy interesante también en relación a Hannah Arendt, ¿no? Y la banalidad del mal también, ¿no? Sí. Es decir, como al final el otro es que no lo vemos como un ser humano, ¿no? A fin de cuentas el otro es algo que lo vamos denigrando hasta el... Claro, y esto en relación a lo que está sucediendo, pues, bueno, desgraciadamente, como bien sabemos, en distintos lugares del mundo, ¿no? Ucrania, en fin, en Israel, etcétera, ¿no? Y cómo fácilmente pues el argumento y la narrativa, ¿no? Pues va muy en esta línea si nos fijamos, que es también la cuestión de la alteridad, ¿no? Es decir, el otro no es alguien que tenga el derecho a existir, ¿no? Entonces ahí hay una lucha, ¿no? Fratricida en relación a, pues esto, a la denigración, a todo lo que es el asco, ¿no? Es muy interesante el análisis que hace Nussbaum justamente en este libro, en la repugnancia, ¿no? La ira y el perdón, ¿no? Que justamente nos pone en relación pues esta cuestión ética, ¿no? Porque también es muy interesante cómo ella plantea la cuestión ética como digamos, volviendo a lo que decía hace un rato, ¿no? Este bien universal o este bien común, y cómo esto también me hace pensar en Hans Kuhn, ¿no? Este teólogo suizo, ¿no? Que tiene un libro que es Hacia una ética global, que justamente pues intenta pues mostrar o traer a colación algunos puntos que serían interesantes de poder tener, ¿no? En común y poderlo respetar, ¿no? Evidentemente tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, tenemos, en fin, ¿no? Los distintos organismos, pero como que también Nussbaum yo creo que intenta pues
poner, o sea, hacer o sea, el contrapunto en relación a que el asco o las emociones en general, claro, tienen siempre una connotación ética, ¿no? O sea, siempre tienen esta connotación moral, ¿no? De lo que es el bien y el mal, que como muy bien has dicho al inicio, aquello que nos agrada y que nos desagrada, ¿no? Y siempre estamos en esta dualidad, en este Valorando. juego, ¿no? ¿Mm? Sí, sí, sí. Ujú. Pues ciertamente, como tú dices, tenemos instituciones, pero si no trabajamos previamente esa comprensión de las emociones, dejaremos que se nos cuelen esas emociones en los juicios. De hecho, Claro. Nussbaum había asistido como asesora en juicios de pena de muerte, etcétera, ¿no? Y bueno, cuando a alguien se le acusaba, a veces al jurado popular se le pedía que sentían, ¿no? Si sentían que ese delito cometido era especialmente repugnante o si sentían asco, fijaos, se estaba pidiendo a ese jurado un tipo de valoración que la acababa relacionando con su propia vida, ¿no? Luego, ¿cómo podía ser neutral este jurado, ¿no? Si ya se le estaba pidiendo que vinculasen a sus propias emociones. Luego, mejor apartar ese tipo de emociones de cualquier juicio ético. No solamente necesitamos instituciones, sino que esas instituciones sean asesoradas pues, por personajes, en este caso de la filosofía, como Martha Nussbaum. Sus consejos son muy pertinentes. Tenemos que dejar de lado ese tipo de emociones, asco, cólera, no son beneficiosos para nada, todo lo contrario, ¿no? Y en cambio, hay unas emociones que sí que debemos incorporar en nuestras valoraciones. ¿Como cuáles? Pues la compasión. La compasión y bueno, el amor, pero del amor tenemos que hablar muy detenidamente porque hay diferentes tipos de amor y tiene más peligros incluso que otras emociones, ¿no? Pero bueno, la compasión, tenemos que integrarla. Primero, ¿qué es la compasión? Compasión, es decir, sentir como dolor por alguna injusticia que hemos sufrido nosotros y algún allegado nuestro, ¿no? Esa injusticia que pensamos que no debería haberse producido, ¿no? Sentir ese dolor. Entonces la compasión es positiva, porque, claro, nos permite tener en cuenta las circunstancias en que otra persona ha cometido lo que ha cometido. Sí, habrá cometido algo, pero hay que tener en cuenta esas circunstancias, ¿no? Claro, hay quien diría, caray, ¿cómo es que incluye la compasión, no? Porque parece que podría decantar la balanza, ¿no? En un juicio. Claro. De hecho, Nussbaum conoce todo el liberalismo, la tradición liberal de John Stuart Mill. Stuart Mill. Y claro, Stuart Mill busca la justicia y la justicia, pues eso es una aquiescencia, atenerse a lo que está estipulado en la ley, ¿no? Pero claro, si pedimos justicia, parece que estamos ya anticipando una cierta condescendencia, ¿no? Podría parecer. Claro. Pero a juicio de Nussbaum, más que condescendencia, es tener en cuenta las motivaciones de quien ha cometido una falta. Es decir, no se trata de, digamos que, dejar de tener en cuenta la falta, de aminorar o eliminar la pena, no. Tiene que pagar por lo que ha cometido, pero sí que la compasión nos permite tener en cuenta esas digamos, circunstancias, esas motivaciones, y ese ya es un beneficio. Y hay otro beneficio añadido de la compasión, y es que evita la ira posterior y el anhelo de y la venganza, claro. Evita ambas, ¿no? Si alguien por un momento se ha intentado comprender por qué otro ha hecho lo que ha hecho, aunque sea deleznable, ya lo pongo entre comillas, ¿no? Culturalmente, porque deleznable no nos vamos a meter tampoco en el tema de esas emociones perniciosas, pero aunque pensemos que efectivamente no debería haberlo hecho, tengamos en cuenta las motivaciones y evitemos la venganza. No lleguemos al extremo de buscar la pena mayor que podamos, no. Tengamos en cuenta esos atenuantes. Por eso nos pide que
incluyamos pues eso, la compasión, ¿no? De hecho, ya es presente en muchas tradiciones espirituales, lo sabes muy bien, ¿no? En el hinduismo, en el budismo, en muchas tradiciones espirituales está presente la compasión. Pero aquí lo es con razonamientos, es decir, desde la filosofía. Y la otra... Aquí, si me permites, un inciso, ¿no? También digamos, el ejemplo ético o el ejemplo compasivo siempre universal siempre es el de Jesús, ¿no? Se pone como de relieve, ¿no? El amaos los unos a los otros o no hagas al otro lo que tú mismo no quieres que te hagan, lo que no quieres que a ti mismo te hagan, ¿no? Es decir, de alguna forma estamos buscando esta reciprocidad para que esta aquiescencia, esta, digamos, neutralidad, ecuanimidad, digamos, como queramos, ¿no? Se pueda dar en el terreno más neutro posible y, por lo tanto, más limpio o menos confuso, ¿no? Y esto también hay algo bueno, que quería también incidir en lo que estabas diciendo antes, que entra aquí también la cuestión de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, hablabas del asco, de la repugnancia, de este rechazo que podemos sentir hacia, pues no sé, hacia ciertos colectivos o hacia ciertas situaciones, ¿no? Y cómo también culturalmente cómo ha ido también variando, ¿no? Algo, por ejemplo, pues un ejemplo así dentro de la medicina, ¿no? Pues en la Edad Media era habitual las trepanaciones, ¿no? Es decir, lo que era la apertura de aquí de la fontanela, ¿no? Entonces ahí se hacía pues un agujero para que saliera el demonio o para que saliera, ¿no? Y en este caso, pues, bueno, no era repugnante, ¿no? O sea, era, digamos, una práctica que era habitual y que incluso, pues, ahí, pues, a modo de historia del arte, pues tenemos también distintos ejemplos, ¿no? De cómo el Bosco, ¿no? Por ejemplo, entre otros, ¿no? Cómo las trepanaciones, ¿no? se producían de una forma casi natural, podemos decir, ¿no? Porque era la forma de sacar al demonio o los demonios, ¿no? Y en cambio, pues ahora, pues bueno, si ahora, pues, no sé, pues me veis a mí que me están trepanando, pues seguramente, ¿no? Pues se denunciaría a la persona y quizá pues a mí se me encerraría pues absolutamente por loco, ¿no? ¿no? Entonces, como esto también ha ido variando y como también el hecho, aquí algo importante, que es la cuestión de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, cómo de pronto vamos también, el registro, digamos, de los acontecimientos a nivel pues social o histórico van variando, pero como siempre va quedando o siempre se mantiene el principio de la compasión o el principio, digamos, del amor, que también ahora entraremos en ello, ¿no? Los distintos aspectos, pero como eje que permite finalmente pues entender o intentar pues no entender llegar a un acuerdo, al menos un pacto, que de esto también habla mucho Nussbaum, ¿no? De llegar a un pacto sobre el que poder asentar unas bases de convivencia, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Me oyes? Sí, sí. ¿Me oyes? Es que se ha quedado colgado, sí, se ha quedado así. Sí. Yo también. Durante unos segundos no te he oído. Sí, sí, pero bueno. Vale. Unos segundos. Sí, sí, sí. Pues bueno, no sé. Al hilo de lo que estabas comentando, que ya decías, pues vamos a entrar en el tema del amor y el tema de la vulnerabilidad. Pensaba dejarlo para el final porque es sumamente importante, ¿no? Pues bueno, yendo al tema del amor como una emoción a integrar, pues decir que es una emoción difícil de integrar porque es una problemática. Porque claro, si decíamos que los mismos epicúreos, estoicos, ¿no? Pedían, pues a veces, eso, eliminar las emociones o minimizarlas, ¿no? Pues precisamente era por el dolor o el malestar que pueden ocasionar. Y el mismo dolor tiene las dos vertientes, sí, nos puede hacer muy felices, ¿no? Pero también nos puede ocasionar mucho malestar. Si ahora comparamos, pues muchas películas de qué van, ¿no? Después de desafíos en el tema del amor, programas de televisión, telerevistas, ¿no? Yo qué sé. Y novelas, o sea que es un tema súper problemático, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo encajar? ¿Cómo encajar el amor, no? Pues si tenemos que hablar del amor, primero distinguir diferentes modalidades de amor, eso para empezar.
¿no? Bueno, en la tradición de Nussbaum y en la tradición histórica en que se habla del amor, se distingue a menudo entre el amor erótico, entre el ágape, entre la filía y el amor cortés. Como mínimo 4. Pues tendrás todo un abanico como más reciente, pero esos 4 son los básicos, ¿no? Entonces, el amor erótico es un amor de atracción, que puede ser una atracción más física, más corporal, o bien puede ser, digamos que más de personalidad, más emocional. Amor erótico, atracción. Existe la filía, que es un amor más vinculado a la amistad y con reciprocidad, ¿vale? Existe un ágape, que es el tipo de amor cristiano, de benevolencia. Y luego pues existe un amor cortés, y aunque no lo creamos, también tiene hoy en día sus, sus sí, su defensores, cuota, ¿no? Y un su amor cuota, en su nicho. que se idealiza a alguna persona y uno se convierte como en devoto de esa persona, ¿no? O sea, existen diferentes modalidades, ¿no? Claro, la modalidad que presenta más dificultad para integrar es el amor erótico, ¿no? Porque es el que nos lleva más quebraderos de cabeza, ¿eh? Y bueno, por ejemplo, el amor de filía, aunque los epicúreos, ¿no? Intentan reducir muchas pasiones, bueno, en su escuela se admitía la amistad, ¿no? Se fomentaba la amistad, luego la filía sí. En el estoicismo romano también la amistad aún, ¿no? Ahora, el amor en que ya existe esa atracción, Eros, no. cuidado con ese tipo de amor, cuidado con ese tipo de amor, ¿no? Y en Platón también veremos que es problemático. En Aristóteles, la filía sí. O sea, ese que conlleva más problemática es este, el amor erótico, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que entrar un poco de lleno en ese tipo de amor para ver los inconvenientes que tiene, ¿no? Y ver las emociones que suscita ese amor, ¿no? ¿Y cómo entrar en ese amor? Pues partiendo de alguien que es uno de los máximos exponentes, ¿no? Es Proust. Las novelas de Proust, en busca del tiempo perdido, pues aparecen personajes, aparece Marcel, Albertine, ¿no? Y bueno, ¿qué se pone de manifiesto? Pues los celos, ¿eh? Los celos de Marcel por Albertine, ese desespero que crean los celos, ¿no? Porque, claro, en ese desespero, en ese tipo de amor que hay, en los celos hay un componente de posesión. Bueno, en el amor en general erótico algo hay como posesivo. Nosotros mismos hablamos a veces de mi pareja, ¿no? Como una suerte de posesión. O queremos que aquel a quien amamos, ¿no? Sentirnos como un poco exclusivos para aquel a quien amamos, ¿no? Luego sí que hay un componente normal de tipo posesivo, entre comillas, en el amor erótico, ¿no? Pero claro, el amor tal como se siente en la novela de Proust es un amor en que se comete un exceso, ¿no? Ya se llega a querer poseer a otra persona, se cosifica a la otra persona, ¿no? Y entonces cuando no se la posee, cuando se siente que se está tan cerca, porque está al lado, pero no se la posee, porque la otra puede estar pensando en alguien que no sea la propia pareja, eso crea un malestar enorme, ¿no? También decir que, bueno, analizando un poco la psicología de Proust, salta a la vista, ¿no? Por poco que se conozca el psicoanálisis, que hay un poco de infantilismo en la manera de proceder de Proust, ¿no? Porque casi que pretende que Albertine esté siempre pendiente de cuánto hace, ¿no? Como si fuese un correlato de lo que Proust hubiese querido que hiciese su madre, ¿no? Estar pendiente de él, ¿no? Hay un cierto infantilismo, ¿no? Pero bueno, que se da, que se da y que el mismo Proust reconoce que es un malestar y que debería intentar salir de ese círculo vicioso y aunque nos lo muestra, nos lo relata, nos permite acceder a esos sentimientos tan contundentes, también nos está diciendo pues que hay alternativa. La alternativa a ese sufrimiento es una alternativa psicológica, es la sublimación, un mecanismo de defensa que conocemos pues por el psicoanálisis, ¿no? Es decir, cambiando el centro de atención mental,
que en el caso de Proust, el centro por el que lo puede cambiar es el arte, en su caso el arte narrativo, ¿no? Narrativo. Deja de permitir que su mente esté dando vueltas continuamente hacia esos celos, ¿no? Luego, hay una manera de salir, ¿eh? De evitar ese Claro, si me permite, sentimiento, ¿no? si Sí. me permites, también es muy interesante la relación que hace Nussbaum, ¿no? y la literatura, ¿no? Es decir, con todo lo que es bueno, la expresión de la emoción, ¿no? En este caso del amor, ¿no? En relación, pues, a cómo gestionamos o cómo, no sabría si la palabra, bueno, cómo vivenciamos, ¿no? Este sentimiento o esta emoción o esta pasión, ¿no? Según el nivel de intensidad, ¿no? Tal como has señalado al principio, cómo de pronto, pues, bueno, cómo nos determina. Y esta determinación hace que procedamos de una forma, que actuemos de una forma o bien de otra, y por lo tanto, en el caso, por ejemplo, pues es muy interesante que traigas, bueno, o que Nussbaum, ¿no? Pues haga también este análisis en relación a la literatura, ¿no? A James Joyce, por ejemplo, hace también alusión, bueno, a distintas, a Brontë, etcétera, ¿no? Y cómo pues utiliza, pues digamos, estos ejemplos que son referentes, pues al final también universales y que han ido pues transmitiéndose culturalmente, y cómo nos han ido conformando hasta el punto de que en qué medida nos estamos también preguntando o somos capaces de reflexionar sobre el tipo de amor o el tipo de orientación, digamos, amorosa, ¿no? Que quizá puede ser más filía, más, ¿no? De amistad, más erótica, más de ágape, esta compasión, ¿no? O sea, que tiene como estos matices, y que es muy interesante, pues, el análisis que hace también Nussbaum, ¿no? Pues sí, nos permite comprendernos. Y en el caso de Nussbaum es cierto que recurre a literatura y a arte, porque los ejemplos que vamos a ir viendo son literatura, filosofía, arte, Claro. como sectores en que se ha tratado, o bien por la descripción, como ahora mismo Proust, o bien por el análisis, digamos, más filosófico, como Platón, otros. Y bueno, ahora pues mi idea era un poco esquematizar a esos autores en que, siguiéndolos, vamos apreciando esos diferentes matices, ¿no? Sobre qué podemos hacer con el amor, ¿no? ¿Cómo podemos evitar incurrir en esos malestares que nos puede aportar, sin eliminarlo, ¿no? Porque claro, si lo eliminamos, quizás Claro, eliminaríamos pues un componente esencial de nuestra propia humanidad, claro, ¿no? ¿Eh? claro. Pues otros autores, digamos que para Nussbaum existe todo lo que ella denomina como una tradición del ascenso, ¿vale? De un ascenso en el ámbito amoroso. Ascenso en el sentido que, primero, uno puede sentir atracción, que es un poco más corporal, carnal, pero progresivamente puede dejar de lado lo carnal y se acaba sintiendo también eros, atracción, pero por algo que no es carnal y que por tanto no nos va a reportar problemas. Esa tradición existe. ¿En quién? En Platón, en San Agustín, en otros autores. Vamos a ir viendo, si me permites, ¿no? Pues si ves que me alargo mucho o me excedo, pues me vas diciendo, ¿no? Pero Sí, no, de material está bien. hay de sobra para hablar. No sé, la tradición más antigua se remontaría a Platón, ¿no? Al banquete platónico, donde efectivamente estaba Exacto. habla de Eros, ¿no? Y bueno, se está proponiendo pues una suerte de ascenso, de escalera, ¿no? En el amor, porque en el escalón más bajo encontraríamos el amor por los cuerpos, ¿no? Los cuerpos tienen una belleza y esa belleza nos atrae. En un escalón superior, la belleza anímica, la belleza del carácter. Efectivamente, incluso nosotros a veces cuando contactamos con alguien nos atrae primero el cuerpo, pero ya de inmediato nos damos cuenta que incluso es más importante la atracción de carácter o anímica, ¿no? Tenemos al lado, ¿no? La atracción anímica. Más arriba, ¿qué habría? La atracción por las instituciones y las leyes. Es decir, a todo el mundo le agrada estar en un país que sea justo, con leyes justas, ¿no? Y más arriba de esa atracción existiría la atracción por la belleza, la idea de belleza, que en Platón, digamos que es sinónimo de la bondad y del bien.
esa trilogía, ¿no? Verdad, bien, belleza. Bien. Ese es el ideal, ¿no? O sea, tendríamos que intentar ascender, ¿no? Porque en la medida que solo nos quedemos en el amor, digamos que carnal, ¿no? Tendremos más problemas y así. Si nos elevamos, ¿eh? Y nos dedicamos a una vida dedicada al conocimiento, como es la del filósofo, ¿no? Sentiremos amor. La filosofía es amor, pero amor es amor por el conocimiento, ¿no? O sea, si amamos el conocimiento no tendremos problemas, ¿no? Tendremos amor, pero sin los inconvenientes de la carnalidad, ¿no? Y de los celos, de la discrepancia, no lo tenemos, ¿no? O sea, esa es un poco la alternativa platónica, ¿no? En Aristóteles también la vida preferible es la vida contemplativa, es decir, la vida dedicada al conocimiento también, ¿no? También evitar problemas, ¿no? En San Agustín, ¿qué encontraríamos? Bueno, San Agustín tiene influencia platónica, ¿no? En fin, en sus libros, si uno mira las expresiones, son expresiones de amor erótico, caray, ¿no? Como las hay en los místicos, ¿no? Claro. Ese desear, unirse a Dios, esa elevación, ¿no? Con ese tipo de vocabulario de amor erótico, ¿no? El alma enamorada de... Y bueno, pues existiría ese camino de ascenso, pero también habría un camino de descenso, ¿eh? Porque sí, se ama a Dios, ¿no? Pero también a las criaturas, es decir, a los seres carnales. Pero se les ama, ¿de qué modo? Se les ama como hijos de Dios, ¿eh? Es decir, no se les ama como con su vulnerabilidad, con sus características, no, sino como hijos de Dios se les ama, ¿no? Entonces, digamos que de algún modo la individualidad de cada ser se pierde un poco. De hecho, cuando Nussbaum nos habla del amor ideal, ¿no? Piensa que deberían existir como tres características para el amor ideal, tres componentes, que son la compasión, la reciprocidad y, por último, la individualidad. Si vamos revisando cada una de estas concepciones, podríamos ir viendo si se cumplen, si no se cumplen esas tres condiciones. En San Agustín, compasión la hay, por reciprocidad también, porque nosotros amamos a Dios, Dios nos ama, pero el componente de individualidad un poco se pierde, porque sí, amas al otro, pero como hijo de Dios, ¿no? Y ese es un poco un problema en San Agustín, ¿eh? Hay más problemas en San Agustín. El tema de la sexualidad humana tampoco está muy bien resuelto en San Agustín, ¿no? Es una fuente de pecado. San Agustín, en el cristianismo, cree en el pecado original y que el hombre por naturaleza es pecador. Claro, no todos los cristianos abogarían por esta tesis, pero en San Agustín sí. ¿Y el pecado de dónde proviene? Pues de ese orgullo del hombre, ¿no? De creer que él puede decidir qué es bueno, qué es malo. Los humanos estuvimos dotados desde la creación de sexualidad, ¿no? Pero la sexualidad que nos brindó Dios es una sexualidad reproductiva. Y claro, cuando el hombre pretende, bajo su juicio, usar la sexualidad en otras modalidades, ¿no? Está cometiendo un pecado de orgullo. De orgullo. Eso, que la sexualidad, ese tema no está bien resuelto en San Agustín, ¿vale? Un poco el que previamente, si me permites, bueno, solo como inciso, ¿no? Que previamente, pues, había sido pagano, o sea, había, digamos, ¿no? Había seguido toda la corriente también neoplatónica, es decir, que estaba, pues, en otra tesitura, ¿no? Pero también con la aparición del, no me acuerdo ahora, el obispo que creo que era San Anselmo, no recuerdo el nombre, bueno, de Milán, ¿no? El que le hace convertir, ¿no? Entonces, él cambia pues toda su orientación y de pronto, pues bueno, entra en esta cosa del cristianismo, ¿no? De rechazo y tal. Más autores, Spinoza. ¿Qué encontrado de Spinoza? Bueno, en Spinoza también seguimos en la tradición platónica de un poco disasociar el cuerpo respecto al alma, ¿no? Entonces se busca un amor, ¿no? Pero amor a Dios. Lo que pasa es que Dios es la naturaleza. Deus sive natura.
Sí, que se acaba amando a cuanto existe, porque la naturaleza es Dios, ¿no? Pero siempre desde el prisma de la eternidad, ¿no? ¿Y qué se busca? Pues claro, amando a cuanto nos rodea, como si de Dios mismo se trata, ¿no? Eliminamos las pasiones. El hombre puede controlar sus apegos, de hecho, los apegos se dominan controlando la mente es libre, ¿eh? Y si lo controlamos, nos liberamos de los apegos y conseguimos amor. ¿Eh? Amor por cuanto nos rodea, que es también amor por Dios, ¿no? ¿Hasta qué punto existe individualidad? Pues lo ponemos así en interrogante, En ¿no? duda. Exacto, ¿no? Compasión la hay, pero individualidad, pues difícil de precisar, ¿no? Bueno, después de hablar de Spinoza, a ver, ¿qué más podemos hablar, no? Pues nos podremos remontar a autores ya más cercanos, ¿no? A ver, podríamos hablar de Dante, si queréis, o de Mahler, o de, bueno, de otros más recientes, ¿no? Por ejemplo, Emily Bronte o Mahler. En Bronte, una novela, ¿eh? Pues bien, aparecen familias, aparecen personajes, ¿no? Que tienen posiciones encontradas. Una familia totalmente cristiana, abocada a la piedad, otra que busca valores, pero sin ser cristiana, una se mofa de los valores un poco restringidos, de un cristianismo en que la piedad es cuestionable, ¿no? Y total, que en las familias la postura es escéptica sobre el amor, porque les trae tantas dudas, ¿no? En los cristianos, porque total, intentar emular a Cristo, ¿a qué nos lleva? ¿Qué le pasó a Cristo? Pues que colgado en la Acabar cruz, mal. colgado en la cruz, ¿no? Y entonces, pues, esos valores cristianos también son puestos en entredicho, ¿no? Claro. Y luego, si no cede a las pasiones, ¿no? Se siente esclavo, se siente vapuleado, ¿no? Por tanto, en mi Bronte, bueno, las cumbres evidentemente son borrascosas porque hay un escepticismo respecto al amor, ¿vale? Claro, Sí, sí. claro, y aquí también es interesante, ¿no? Este escepticismo, o sea, claro, la aparición del existencialismo, ¿no? A fin de cuentas, pues, claro, se pone entredicho, pues, todo este cristianismo, toda esta visión, ¿cómo decirlo?, tan dura, ¿no?, de que estamos aquí, pues, para sufrir, ¿no?, y a fin de cuentas, pues, expiando las culpas, ¿no?, y, bueno, toda esta teleología, ¿no?, en la que se basa, pues, el cristianismo, y cómo, pues, aparece el existencialismo a raíz, pues, tengamos en cuenta a Kierkegaard, entre otros, ¿no?, pues, no a raíz de esta, digamos, esta vocación universal, ¿no?, de este amor cuasi universal del cristianismo, para llevarnos, digamos, al fin de los tiempos, y de ahí, pues, poder saltar al paraíso, ¿no? O sea, estoy haciendo así un spoiler muy rápido, ¿no? Pero que, a fin de cuentas, pues es una, digamos, es una contraposición muy fuerte con lo que podemos estar viviendo o sintiendo en relación a, pues, bueno, a lo que es verdad, a lo que es Dios, o a lo que es la suprema verdad, ¿no? Entonces ahí siempre hay una disputa, ¿no?, en nuestro interior, ¿no? Y esto lo pone de manifiesto el existencialismo. Sí, y mejor que no caigamos para tener que salvarnos, o sea, mejor Claro, que no haya caída. claro, Sí, sí, sí. Sí. claro. No sé, otros autores, Mahler, mira el campo del arte, de la música, ¿no? Sí. Pues la segunda sinfonía, ¿no? Pues a la que le pone texto, ¿no? O sea, esta música está... bueno, ¿me estás viendo? Sí, 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 ahora sí. sí. Bueno, pues eso, que se expresa la He, erudición. perdi Sí, he perdido un poco lo que has dicho al inicio, sí. de Mahler. Bueno, Sí. pues que en ese personaje, personaje, hay la música y hay el texto, ¿no? Pero bueno, ese personaje en la música transparenta pues momentos de heroicidad en la vida, ¿no? Pero una vez se han expresado esos momentos, se llega a un momento de superficialidad en la vida, de apatía, de vida inauténtica, ¿no? Y entonces ese es de caída, ¿no? Y entonces, claro,
el amor ya deja de fluir porque ya no existe esa heroicidad un tanto romántica, ¿no? ¿Qué alternativas hay? Pues el mismo Mahler estaría en esa tradición del ascenso, ¿no? Porque ¿qué acaba proponiendo? Para no desfallecer, pues buscar la alternativa en una suerte de sublimación, en la fe como la de un niño, en el recurso a la naturaleza, es decir, creer, aunque no tengas muchos argumentos, tú crees, ¿no? En el recurso a la naturaleza y el recurso al mismo arte, que en esta ocasión, evidentemente, es la música, ¿no? Música. Sí, pues ese es el recurso para no desfallecer en ese Ante el amor. Que tengamos en cuenta también. Da vida, pero lleva problemas. Claro, tengamos en cuenta también toda la historia que, en fin, con Alma Mahler, ¿no? Con su amante, que no recuerdo mal, su amante finalmente se suicidó, bueno, en fin, no, o sea Sí. que Mahler lo puso muy bien, ¿no? O sea, con mucho conocimiento de causa. Exacto, exacto. Sí, sí. Pero bueno, como ya hemos visto muchas tradiciones de ascenso y de problemática en el amor, sería bueno ya que pasásemos a ver otras perspectivas ya diferentes, que no son las del ascenso, sino que ya tocamos un poco más con los pies en el suelo, ¿no? Y bueno, dos de los autores predilectos por Martha Nussbaum son Walt Whitman y también Joyce, ¿eh? Y bueno, Walt Whitman, ¿no? Que decir de este libro de las hojas de hierba, ¿no? De Whitman, que pues con Whitman se democratiza el amor, ¿no? Sí. Democratiza porque expresa el amor por cualquier tipo de personas, ¿no? Estamos en la época en que se estaba intentando erradicar la esclavitud y entonces, ¿amor por quién? Por quien sea, por hombres, mujeres, por prostitutas, blancos, negros, homosexuales, quien sea, cualquier persona es digno de belleza, de aprecio, de amor. Se está democratizando el amor, exaltando el amor, ¿no? Y dentro de los diversos tipos de amor, en especial el amor erótico, en el caso de Whitman, ¿no? Se le exalta. De hecho, hay quien critica a Whitman por un exceso de falocentrismo. Hay quien lo dice, ¿no? Se exalta. Hay mucho vitalismo en Whitman. Entonces, bueno, hay una parte positiva porque esos componentes del amor están en Whitman, esos componentes de que hablamos, la compasión la hay, ¿no? Porque se acepta a todo el mundo, ¿no? Bueno, el componente de reciprocidad también, ¿no? ¿Vale? El componente de individualidad es un poco más dudoso, ese ya vamos viendo que es el que cuesta más, ¿no? Porque claro, Whitman es tan ego, cuando lees a Whitman, pues que aparece él y más él, y lo que siente, ¿no? Que se pediría un poco a Whitman que para apreciar a los otros, él mismo fuese un poco más vaporoso, ¿no? Porque se bajara un poco del pedestal. Y luego el vitalismo es positivo, ¿no? Pero es que es un vitalismo tal que cuando existe un infortunio nos está pidiendo pues que no lloremos, caray. El llorar, el aceptar la propia vulnerabilidad es parte de aceptar el valor de quien está sufriendo y que lo tienes al lado. No le pidas que no llore, déjalo que llore. ¿Vale? Qué bueno, claro. O si se ha muerto alguien, no exaltes que, bueno, hay otra vida. Si ha muerto alguien, oye, dejemos que apreciemos que quien ha muerto tenía un valor, ¿no? Ese excesivo vitalismo lleva a ese punto de que la individualidad se pierde un poco. Claro. Con todo, ya digo que tiene puntos muy positivos, porque es, digamos, un tipo de amor que pisa en el suelo, a diferencia... Muy sensitivo, ¿no? O muy sensorial, ¿no? O sea, correcto, también esto es muy importante, ¿no? Incorpora al cuerpo. Si te fijas, las otras... Claro. Está con acceso. A ver, sí. Había perdido la conexión. Bueno. Sí, pero ahora bien. Sí, estaba comentando que en otros autores se perdía la noción del cuerpo. Aquí,
En Whitman el cuerpo está presente, se le loa, se le exalta, incluso cada parte del cuerpo, la más mínima, ¿vale? Sí, sí, O sea, sí, cierto. tocamos de pies en el suelo. Y con quien más tocamos de pies en el suelo es con Joyce. Con Joyce, con el Lucifer Joyce. Sí, sí, sí. Es una parodia total De todo. del Ulises homérico. ¿Eh? Es una parodia total. Un antihéroe que acaba siendo héroe. ¿Eh? ¿En qué sentido? Siguiendo la tradición quijotesca también, ¿no? En este aspecto, Sí. ¿no? La tradición quijotesca, algo surrealista total. Toca en el suelo de pleno. ¿Eh? Mm. ¿Qué nos encontramos al leer? Pues eso, es que nos encontramos. Entrada con un texto que cuesta un montón. Y me cuesta avanzar. ¿Cómo cuesta? Porque no sabes con qué te vas a encontrar. ¿Eh? Con un flujo de conciencia, mezclado con diferentes estilos, con ideas filosóficas, con pareceres, con opiniones, con recuerdos, con presente, con expectación, todo mezclado. Mezclado, sí, sí. ¿Y qué tipo de ideas? Antiplatónicas, anticristianas, antiheroicas. Claro. Pues todo junto, un tutti revoluto, todo allí mezclado, pero bueno, que tiene su atractivo. Sí, no, sí, claro, es muy potente. Y que luego Cortázar, ¿no? Con su rayuela cogerá mucho, extraerá mucho de este juego, ¿no? Porque sí, es un juego, ¿no? Nos proponen un juego para que, de alguna forma, para que el lector se introduzca en ese juego inverosímil y trepidante, ¿no? Que no sabes hacia dónde te está llevando, pero estás ahí. Te deja pues, ya sea viendo, aunque algo no lo pesques, y sigo. Porque algo se te escapa. Hay algún elemento cultural, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué? Pero algo se refiere. ¿Eh? Porque hay intérpretes que te van sacando a colación cada mínimo detalle, ¿no? Bueno, es se está relatando un día de un personaje, ¿no? Con sus avatares, con su experiencia. Diferente a la de Ulises, ¿no? Porque bueno, ese personaje es un gran patriota. Pues, ¿qué patriotismo hay? Pues es un judío irlandés que sí, exalta la nación, pero cuando está ebrio. Un patriotismo ebrio, mezclado con muchas bravuconadas. ¿Vale? Ese es el tipo de patriotismo y de valentía que muestra el personaje, ¿no? Bueno, hay otros personajes, el símil de la Penélope de Ulises, tan fiel, ¿no? Bueno, Bloom también tiene a su mujer, pero en lugar de ser la fiel Penélope es la infiel Molly. Luego, el personaje de Bloom es eso, es un judío patriótico cornudo. Cornudo. Pero que cómo encaja todas esas circunstancias, porque esa es la vida cotidiana, es la vida real, es su flujo de conciencia. ¿Cómo las encaja? Lo heroico dentro de lo antiheroico es el modo como las encaja. Porque encaja con tranquilidad. O sea, es lo que buscaban los antiguos y que no encontraban, ¿no? De cómo encontrar amor y tal. Él lo hace con tranquilidad, pero con esfuerzo. O sea, la tranquilidad no es la misma que en Spinoza. Spinoza, tú despojas de los apegos, lo analizas, haces un análisis, una descripción, y todo es como muy abstracto y tú como muy neutro, ¿no? Las definiciones matemáticas de la ética espinozista, todo es muy abstracto y no, aquí no. Para encajarlo hay un esfuerzo, el personaje se esfuerza, pero lo consigue. A ver, no vayamos a pensar en grandes logros, pero es que no todo el mundo aquí es una primera figura, que en definitiva las primeras figuras que nos muestran en la tele son inventadas. Las figuras reales, ¿no? Son las de la vida cotidiana y con su heroicidad. ¿Cuál es la heroicidad de ese personaje de Bloom? Pues bueno, Bloom encaja
que su mujer es como es, Claro. es capaz de redactar un pequeño poema a Molly, a su mujer, de un pellizco en el culo. Es capaz de admirar incluso eróticamente a un personaje que cumple los estándares de belleza, a una chica coja, y sabe encontrarles su atractivo erótico, ¿no? Luego está desarrollando este amor. ¿Qué más es capaz? Pues es capaz de realizar un pequeño discurso antirracista. Eso ya es heroicidad, ¿no? Porque no todo el mundo se sube a un estrado como un político y arenga. No, él ante sus amigos realiza un pequeño discurso antirracista. Pues bueno, precisamente ese es el tipo de heroicidad que toca de pies en el suelo, ¿eh? Que no incurre en esos problemas, ¿no? Que no opta por la violencia, no. Hay compasión, hay reciprocidad, ¿eh? Hay ese reconocimiento de la singularidad de este personaje, de la chica, de su mujer, ¿no? De los supuestos amantes de Molly, ¿eh? Lo reconoce sin violencia, no la hay. Hay un esfuerzo. Y la heroicidad, precisamente, la de incorporar la carnalidad, incorporar la vulnerabilidad, mira el componente de que hablabas, ¿no? La incorpora perfectamente. El personaje se sabe él mismo que no es perfecto, sabe que no es perfecto ni él, ni su mujer, ni su profesor. Ni el mundo, ni el mundo. No, pero lo encaja perfectamente y de eso se trata. Claro. Eso sería el máximo ejemplo que podríamos encontrar de esa equidad y de ese recurso sobre cómo encajar el amor en nuestra vida y en la cotidianidad. Pues bueno, un poco es el recorrido, ese es el recorrido de Nussbaum. Otro comentario. Es muy interesante el Ulises de Joyce, porque justamente bueno, en su momento fue un libro blasfema, o sea, absolutamente repudiado y bueno, y fue como una cosa, una bomba, vamos, una bomba nuclear, ¿no? Pero decías, es muy interesante porque justamente todo lo que es el acercamiento con el budismo, ¿no? Sobre todo el budismo, teniendo en cuenta pues, que el budismo pues, aboga por traer la compasión en nuestro día a día, por traer la práctica espiritual en nuestro día a día, en las interacciones, en los vínculos, etcétera, aboga justamente por el hecho de que el mundo no es perfecto y que tal como es, está bien, ¿no? O sea, no quieras, digamos, transformarlo desde ese ideal o desde esa intención de crear algo distinto, sino que esta frase o este aforismo que se repite mucho, ¿no? Aquello que aceptas se transforma y aquello que resistes persiste, ¿no? Entonces, aquí seguiríamos también con esta idea que en su momento pues fue, bueno, como digo, fue absolutamente anatema del Ulises de Joyce y que ha ido filtrándose en la sociedad y que hoy, pues más que nunca estamos en aras, digamos, de introducir o de integrar la vulnerabilidad como un hecho consustancial al ser humano para que nos permita relacionarnos de forma más honesta y más auténtica. Pues sí, completamente. Y para integrar esa vulnerabilidad y la justa medida de las emociones, habría que aplicar ese tipo de conocimientos que se basan en la literatura, en el teatro, etcétera, donde pues todavía en la educación. ¿Y cuál es la manera? Bueno, aprovechando que todo el tema emocional tiene un enorme componente narrativo, porque, a ver, sobre una emoción, más que realizar un ensayo, lo que podemos hacer es narrar cómo se vive, qué se siente, pues, aprovechando esta narratividad inherente a la emoción, valernos educativo de qué? Pues de obras de teatro, que no las conocemos realmente. Todas las tragedias griegas, de hecho, las tragedias griegas aportan constantemente se están jugando con lo compasible, lo temible. Por extensión, una tragédia griega
teatro se vale de y sobre todo interesa lo compasible y lo temible, poder manejarnos nosotros las emociones, dándonos cuenta de a dónde nos pueden llevar para así evitarlo. Es decir, incluir teatro en educación, la lectura de teatro, si se puede el teatro en sí mismo, mejor, ¿no? Pero simplemente con novelas que hemos estado haciendo, hablando de Proust, hemos estado hablando de Joyce, de diversos autores. La lectura nos obliga a esa, digamos, empatía con los personajes. Nos ponemos en situación de ese personaje que nos permite anticipar qué puede sentir, a dónde puede tener una emoción. Por tanto, también es válida la literatura. Y en el caso de los niños pequeños, yo diría que también los adultos, los cuentos son una materia, y en especial los cuentos en los que aparecen antropomorfismo. ¿Qué pasa con este tipo de, digamos, de juegos de lenguaje, que no son solamente juegos de lenguaje, no es simplemente un recurso, es mucho más aquí, en otro tema. Pero los antropomorfismos conseguimos ver a un animal, a una planta, pues eso, a modo, ¿no? Y nos permite pues darnos cuenta, pues no solamente de qué ocurriría con un humano, sino también de que los animales tienen sentimientos que los antes la biología no se hubiese aceptado, pero ahora cada vez más, afortunadamente, la etología está avanzando y ya aceptamos que los animales tienen sentimientos. Y lo que es que tienen derecho, está creando jurisprudencia sobre nuestra investigación respecto a los animales. Luego los antropomorfismos no son animales y por extensión, que es algo que se está pidiendo a Martha Nussbaum y yo creo que va a realizar, aún no tiene, pero es que incluya el ámbito natural, tiene un de derechos de los animales, pero también podría tenerlo sobre derechos de la naturaleza, ¿no? Los antropomorfismos permiten a los niños y a los mutantes darnos cuenta de que son un sujeto de derechos, tanto animales como la misma naturaleza, ¿no? Pues esos son los recursos que tendríamos que emplear, ¿no? También otros ya más conocidos, más allá de Martha Nussbaum, pues vemos que hoy en día existe el arte terapia, ¿no? Claro, la expresión emocional. Abogaría primero por conocer las propias emociones, que muchas veces ni siquiera las conocemos porque no sabemos cómo expresar, no tenemos ni el vocabulario. Cuando no tenemos ni el vocabulario, es preciso coger un papel, unos lápices de colores y ahí intentar plasmar con esos trazos qué sentimos. Luego ya le pondremos palabras, pero si empezamos ya empecemos a darnos cuenta de que sentimos alguna cosa. Eso es ya un inicio. Un inicio muy importante. Sí, sí. Pues bueno, un poco por ahí iría, ¿no? El modo Qué bueno. de aprovecharlo todo. Sí. Qué bueno. Bueno, ¿te parece? Yo creo que llevamos como 1 hora 50 o así. Caray. hemos empezado un poco más tarde, ¿eh? Hemos empezado tarde, pero bueno, ya cuando nos ponemos, Remei, me ha encantado. Ha sido un placer. Para... Sí, ha sido un verdadero placer. Hablo de Bronte, bueno, mira, ya que estoy... De todo, no, claro, y como todo ha ido hilvanado y esto, claro, es que Nussbaum utiliza muchos recursos y esto es lo potente, ¿no? De su pensamiento y de su propuesta, ¿no? Es una propuesta muy integral, siguiendo también otro autor que quizá un día también trataremos, que es Ken Wilber, ¿no? El pensamiento de Ken Wilber, que también coincidimos, ¿no? Sí.
Bueno, en fin, Bueno, vamos a pues dejarlo aquí, sí, que yo creo que nada, por de haber hoy está estado bien. charlando, encantada. Mucho, mucho Encantado también, gusto, sí, Dani. sí. Sí, sí, sí. Ens veiem demà a ioga. Pues sí, Gràcies, ja ens veurem, moltes Dani. gràcies. A tu, a tu. Gràcies. Y bueno, un saludo también a la gente que nos habéis visto, que lo veáis en diferido. Y nada, seguimos. Chao. Chao. Adeu. Adéu.